multifactoriales propias del paciente adulto mayor. Estos ocurren como consecuencia de los efectos de acumulación de deterioros en múltiples sistemas, volviendo a una persona vulnerable a cambios o enfermedades. ¿Qué sistema estamos hablando? El endocrino, pulmonar, cardíaco, musculoesquelético, como diferentes que tenemos en nuestro día a día. ¿De qué síndromes geriátricos voy a venir a hablarles? Inmovilidad, caídas, úlceras por presión, incontinencia y síndrome polifarmacia. Hay mucho más como el síndrome de fragilidad, delirium o diferentes situaciones que se van encontrando tras una caída o alguna lesión que tuvimos o el día a día si no tenemos un entorno biopsicosocial como es la depresión o ese tipo de factores que están muy al día a día en el adulto mayor. Inmovilidad. ¿Qué es esto? Es la restricción en la capacidad de transferencia o desplazamiento de una persona a causa de problemas físicos, funcionales y psicosociales. Que sufrió alguna caída, tiene un problema de rodilla como la gonartrosis o el desgaste articular, o tiene problemas en columna lumbar, o le dio se le llama evento cerebrovascular, que es como una embolia vulgarmente conocida. ¿Sí se escucha bien? ¿Todo claro? ¿Sí? Ok. Si les sale alguna duda, la pueden ir dejando en el chat o al final la pueden ir preguntando, ¿vale? ¿Qué cambios suceden en el envejecimiento? Aquí les puse dos factores que son muy importantes cuando tenemos un síndrome de inmovilidad. Uno es el cambio en el sistema cardiopulmonar. Sabemos que el corazón es un músculo como tal, un músculo cardíaco, entonces tenemos que estar haciendo ejercicio para hipertrofiarlo. Y pulmonar, si no hacemos ejercicio, empezamos a tener estos problemitas de que caímos en cama o regularmente no hacemos ejercicio más que nuestra vida cotidiana, vamos a empezar a tener problemitas como falta de oxigenación, no llegamos a los niveles de oxigenación que debemos llegar. Y cambios en el sistema musculoesquelético, tenemos la sarcopenia, que es muy conocida, que es la pérdida de la fuerza o pérdida de esa tono muscular en el músculo, o la osteoporosis como tal, que es donde el hueso se hace poroso. Debido a esto sucede por una falta de calcio que se va perdiendo en el adulto mayor. Por eso es que muchas de las veces cuando van con su médico les da sus pastillas de calcio, diferentes cuestiones que contengan los alimentos para que no suceda este tipo de cuestión. ¿Qué más? ¿Qué es lo que se aconseja cuando uno empieza a consumir calcio? Es la vitamina D. Esta vitamina la conseguimos obviamente con una cápsula o también se puede consumir saliendo a caminar al sol. El sol es rico en vitamina D. Esos rayos solares nos va a dar que tengamos esa vitamina D para que el calcio se pegue bien a lo que es el hueso y tengamos un mejor funcionamiento. Se hace una valoración fisioterapéutica o gerontológica en la cual vamos a hacer, para este síndrome como tal, vamos a evaluar el índice de Katz y el índice de Bartel. ¿Qué nos dice estos índices? Meramente va a evaluar lo que son las actividades de la vida diaria, como bañarse, ducharse, vestirse, alimentarse. Todo este tipo de factores es lo que vamos a evaluar en el adulto mayor. Es decir, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Suponiendo que el adulto mayor tiene una lesión en columna, fue operado. Si antes el adulto mayor no podía hacer ciertas cuestiones de la vida diaria, después de con la cirugía, volvemos a hacer ese índice y no vemos como un avance en esos índices, entonces ahí nos vamos a dar cuenta que la cirugía no tuvo un éxito como tal como el que queríamos, o una cirugía de rodilla. Si el paciente antes no caminaba o no podía ir de su cuarto a la cocina, o no podía durar mucho tiempo de pie cocinando o bañándose, cuando lo operan y no hay esa evolución que queremos y quedamos estancados en esa índice, entonces nos vamos a dar cuenta que no tuvimos la eficacia como tal en la cirugía que queríamos. Otro síndrome que les quiero hablar es el síndrome de caídas.
Las caídas en el adulto mayor es uno de los síndromes geriátricos más importantes debido a su prevalencia. Entonces, este es uno de los síndromes que más debemos de cuidar hoy en día y que todo más adelante se los voy a ir explicando cómo prevenirlo como tal. Desgraciadamente, en los adultos mayores las consecuencias de las caídas repercuten de manera muy importante en la calidad de vida, debido a que hay un estudio como tal en una de las revistas científicas donde dice que el 2% de la población o de las caídas terminan en una institucionalización, muerte o una incapacidad como tal, debido a que no hubo un tratamiento adecuado o hubo complicaciones que pues no se tenían previstas como tal. Entonces, es muy fundamental que tratemos de prevenir este síndrome para no complicar la calidad de vida de nuestro paciente o del adulto mayor. Seamos cuidadores, familiares, fisioterapeutas, gerontólogos, lo que sea, todos tenemos un abuelo, un tío o un vecino que es adulto mayor. Muchas de las veces en el 10% de la población se ve que las caídas son diferentes factores a otros problemas, como por ejemplo un tumor en la zona del cerebro, donde vamos a darnos cuenta que regularmente el paciente cae, cae, cae y cae. Esto nos va a traer diferentes problemas como tal, donde nos vamos a dar cuenta donde las caídas son un conjunto de signos y síntomas de ese tumor o de otra cierta patología que podemos encontrar en la vida diaria. Entonces, también es una de las partes que vamos a ir viendo en la vida diaria en el adulto mayor, como diagnóstico, como síntoma de ese tipo de patología. Las consecuencias de las caídas. ¿Qué nos puede ocasionar una caída en el adulto mayor? Fracturas, la fractura de cadera es la más común, traumatismo cráneoencefálico, los golpes en la cabeza y lesión en estructuras blandas. Puede ser un raspón, un desgarro muscular, una ruptura del ligamento como en el esguince o una tendinopatía nada más, ¿va? ¿Qué es? ¿Cuál de estas es lo que sucede más? La fractura de cadera es de las más comunes por esa osteoporosis que regularmente tienen los adultos mayores. Es de prevalencia en las mujeres como tal después de los 65 años. Por eso es muy importante que estemos cuidando el calcio, la vitamina D y asimismo su alimentación como tal en la vida diaria. ¿Qué consecuencias podemos tener en las caídas? También podemos tener consecuencias psicológicas. Hay un síndrome post-caída o síndrome de Kennedy llamado ese miedo a volver a caminar, ese miedo que nos dejó por esa caída. Entonces, tenemos que tener muy en específico que si el paciente fue operado, volver otra vez, empezar con la fisioterapia, que se haga ese entorno biopsicosocial a volver a tratar de que ese paciente vuelva a caminar, volverle otra vez esa eficacia. La consecuencia social son cambios en el hábito de la vida diaria. Siempre hay que tratar de hacer que el paciente o el adulto mayor se sienta útil en su vida diaria, es decir, que siga tomando decisiones en lo que se puede tomar, que siga él viéndose, que se toma en cuenta en la toma de decisiones de la vida diaria como tal, porque él va a entrar a una etapa de depresión o de aislamiento como tal, en donde él ahora es dependiente de los familiares o del cuidador o de la enfermera como tal. Entonces hay que tomar en cuenta mucho este tipo de cuestiones. La pérdida de la capacidad funcional. Desgraciadamente, con una fractura de cadera o con diferentes factores como tal de una gonartrosis, el paciente ya no va a hacer su vida habitual normal. Entonces, no es que deje de hacer las cosas, sino adaptar las cosas a él. No que él se adapte a las cosas, no. Hay que tratar de adaptar las cosas a lo que él hace en la vida diaria. Por ejemplo, si tiene una gonartrosis o un desgaste en la rodilla, hay que tratar de que las cosas que vaya a hacer, tanto ejercicio, el bañarse y todo ese tipo de cuidados, adaptárselos a que él los haga por sí solo,
Nosotros nada más vamos a ser unos facilitadores, pero que ellos sigan haciendo las cosas de manera paulatina. Y desgraciadamente hay una consecuencia económica en el costo familiar o sanitario elevado. ¿Por qué? Porque vamos a empezar con que tenemos que ver al geriatra, traumatólogo, urólogo, enfermero, cuidadores, fisioterapeuta, gerontólogo. Todo esto, si no es por una vía pública, lo tenemos que hacer por una vía privada. Entonces es muy costoso, pero pues es lo que se ocupa y no hay de otra. Hay que irlo haciendo por ese lado. Ok. Para evaluar el síndrome de caídas tenemos estos cuatro tests, que es el test de la marcha de Tinetti. Vamos a evaluar la marcha como tal, las fases de la marcha, eso lo va a hacer un fisioterapeuta. Va a evaluar la marcha en una fase de vuelo, una fase de caída, diferentes fases que pasan sobre la marcha. Después un test de equilibrio, ver cómo está en su equilibrio. Sabemos que el equilibrio está evaluado por la propiocepción y por el sistema vestibular. Muchas de las veces nos vamos a dar cuenta que el adulto mayor tiene problemas en el oído y vemos que su marcha está alterada o que empieza con el equilibrio un poco alterado. Entonces, también es muy importante ver esta cuestión. Si vemos que el paciente empieza con esos signos y síntomas, hay que acudir con un otorrino a que nos cheque el oído, diferentes cuestiones. Hay una evaluación que es muy importante que se llama test de Time and Go. ¿Qué es lo que hace este test o cómo se evalúa? Sentamos al paciente en una silla, sin ayuda de sus manos de preferencia, se debe levantar, caminar 3 metros a un cono, a una marca que pongamos nosotros, rodearla y volverse a sentar en la silla. Si él dura menos de 10 segundos, es significativo que va a tener bajo riesgo de una caída. Si él dura entre 10 y 20 segundos, tiene un índice de fragilidad, es decir, que tiene riesgo de sufrir una caída. Si él dura más de 20 segundos en ese recorrido, es elevado el riesgo de caída. Entonces, así es como nos vamos a dar cuenta. Y es una prueba que es muy sencilla y la puede hacer cualquier persona con el adulto mayor que tengamos en casa. Y hay otras pruebas musculares como el glúteo, cuádriceps, isquiotibiales, gemelos, que vamos a evaluar los fisioterapeutas para ver la fuerza muscular de ese músculo como tal. Las úlceras por presión. Este es otro de los síndromes también muy importantes y desgraciadamente que se ven en la vida diaria cuando el paciente cae en cama. ¿Qué es? Es el área en la que la piel y el tejido subyacente presentan un daño localizado normalmente en una prominencia ósea, como resultado de la presión. Como vemos en la imagen, si estamos acostados boca arriba, los índices o donde mayor prevalencia va a ver esta úlcera por presión y lo que mayor debemos de cuidar son los talones, el sacro, el codo, las escápulas o el omóplato y la cabeza, el cráneo como tal. Si estamos acostados de lado, va a ser la oreja, el acromion, que es la parte del hombro, las costillas, el trocánter, que es en la cadera, los cóndilos y los malleolos, que son los tobillos. O en decúbito prono, acostado boca abajo, es en los dedos, rodilla, genitales en los hombres, las mamas en las mujeres y un poco el acromio y la mejilla como tal. Entonces, estos son los principales puntos que debemos de tomar en cuenta para que no se genere una úlcera por presión. En, en la parte sanitaria como tal, si por ejemplo estamos cuidando a nuestro paciente de manera privada o en una institución pública, va a ser de mucho fracaso si al paciente le aparecen úlceras por presión, ya que con una semana que el paciente no se mueva, se generan estas úlceras por presión. Entonces, si nuestro paciente lleva acostado en cama 1 año, 2 años o lleva en silla de ruedas cierto tiempo y no hay una úlcera por presión, eso nos quiere decir que el cuidador o que la familia está haciendo un muy buen trabajo en cuidar a ese adulto mayor.
ya que esas úlceras por presión nos están generando. Cuando hay estudios en donde se ha visto que con una semana acostado el paciente se generan estas úlceras y tienden a ser de mucho fracaso o de mucho dolor para nuestro adulto mayor. ¿Cuál es la clasificación de las úlceras? El grado 1 es esta que vemos como de color violeta, decolorada o negra, depende de nuestro color de piel, y es aquella que no desaparece después de los 30 minutos de presión. Es decir, si nuestro paciente duró acostado el día entero, esa zona llegó presionada, no sé, 2 horas, 3 horas, y nosotros quitamos o ponemos una almohadilla en esa parte para que no siga presionando esa zona o esa prominencia ósea y no desaparece esa zona como violeta o negra o decolorada después de los 30 minutos, es decir, ahí ya tenemos una úlcera por presión, grado 1. Esta, si cuidamos los cambios de posición, estarlo moviendo al paciente, vamos a prevenir que se siga generando más grande y pase a una grado 2. La grado 2, ¿qué es? Es una pérdida de la continuidad en el espesor de la piel, que afecta la epidermis y la dermis. ¿Qué es esto? Son las capas de la piel. Las capas de la piel se dividen en tres. La epidermis, que es la de arriba, la dermis, la de medio, y el tejido subcutáneo. Es decir, esta úlcera por presión grado 2 ya llega al tejido subcutáneo, donde ya está un poco más profunda y tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de úlceras. La grado 3 es pérdida total del espesor de la piel, estas tres capas que le acabo de comentar, y en donde ya llegó hasta el músculo, es decir, mucho más profunda. Este es uno de los factores que no hay que dejar que sucedan para que no tengamos complicaciones o el adulto mayor no sufra, porque son muy dolorosas y tienden a ser, pues, hacen muy complicada su curación o sacarlos de la cama como tal. Y el grado 4 es esta destrucción extensiva, necrosis o muerte celular de donde está la úlcera, en donde ya llegó hasta el hueso, y hay un daño en músculo, hueso, ligamento, articulaciones, tendones. Todo ya se lo comió esta úlcera por presión, nada más por el simple hecho de no haber movido a nuestro paciente cada cierto tiempo. ¿Cómo vamos a hacer para prevenir las úlceras por presión? Ok. El primer paso y el más importante como tal son los cambios posturales. Hacer, por ejemplo, si el paciente está en cama como tal, no puede moverse porque tuvo una cuadriplegia, por así decirlo, este paciente lo tenemos que mover cada media hora. Es decir, va a estar boca arriba, a la media hora de un lado, a la media hora del otro lado, a la media hora boca arriba, para que no se generen estas úlceras por presión. La número 2 es la higiene del paciente. Estarlo bañando recurrentemente, si se puede, ahí en la cama, no hay ningún problema, o si se puede poner en una silla y llevarlo al baño también, es de mucha ayuda. Y la nutrición e hidratación. Esos también son factores muy importantes, ya que la hidratación es para que la piel esté hidratada. Si se empieza a generar, por ejemplo, una grado 1, es importante que la piel esté hidratada para que siga cicatrizando de manera adecuada y asimismo con su nutrición siga teniendo esos requerimientos alimenticios que ocupamos en la vida diaria. Aquí también en la imagen les puse esos puntos en donde se pueden generar si está en silla de ruedas o sentado en la cama como tal, que hay que cuidar que no se genere o que no esté mucho tiempo presionado ese prominencia ósea. En la silla de ruedas son talones, el sacro, el trocánter, el hueco popliteo, que es la parte de atrás de la rodilla, los omóplatos y la tuberosidad isquiática, que es la parte del huesecito que están en las pompas. Y sentado en la cama se pueden generar úlceras por presión en talones, sacro y asimismo la tuberosidad isquiática. Incontinencia. La incontinencia es una pérdida involuntaria de orina o fecal que presenta un problema higiénico y psicosocial.
Tenemos dos tipos de incontinencia urinaria. Una es la incontinencia transitoria. Esta sucede después de una cirugía, alguna ingesta de drogas o fármacos, y esta dura menos de 4 semanas. Y la incontinencia establecida o crónica es producida por alteraciones estructurales. Esta dura superior a las 4 semanas y esta es una debilidad del suelo pélvico. El suelo pélvico es la musculatura que está en la zona del perineo, el pubo coccígeo, pubo rectal, diferentes musculaturas que tenemos en la zona de la parte de abajo de nuestra zona genital, para que me entiendan o sea más explícito. La incontinencia fecal, esta es menos frecuente y afecta aproximadamente del 2 al 5% de los adultos mayores. O sea, es muy poca su prevalencia, pero también hay que tomarla en cuenta. ¿Cuál es su tratamiento como tal o qué se hace en fisioterapia? Los ejercicios de Kegel. Los ejercicios de Kegel son aquellos en los que tenemos que hacer una especie de contracción de la musculatura del suelo pélvico. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si son estos los que nos van a ayudar? Ok, estos se van a dar cuando vamos a orinar o queremos contraer esos músculos, tenemos que hacer que la orina, hacer como una especie de cortarla como tal. Si vamos a hacer pipí, nosotros vamos a cortar y esos músculos que se están contrayendo son los músculos del piso pélvico y son los que tenemos que fortalecer. Esa es una manera en la cual nos vamos a dar cuenta y decirle a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro, que esos son los músculos que tenemos que fortalecer o que contraer para empezar a fortalecer. ¿Cómo se hace esto? Duramos 10 segundos de contracción, relajamos. Pasan unos 30 segundos, volvemos a contraer y volvemos a relajar. Así unas 10 veces para empezar a hacer esa contracción y volver a hacer que nuestro paciente tenga ese control de las vías urinarias como tal. Los ejercicios hipopresivos, estos hacen mucho énfasis en lo que es la respiración y en el control del abdomen, de nuestra faja abdominal, como es el transverso del abdomen, oblicuos, el recto abdominal, el piso pélvico como tal. ¿Y qué es lo que tiene esto de prevalencia o por qué se puso de moda? Porque se veía que mujeres embarazadas o mujeres adultos mayores, si hacíamos ejercicios como regularmente hacemos para fortalecer el abdomen, como es el crunch, las planchas o diferentes cuestiones, esto nos iba a empezar a debilitar lo que es el piso pélvico. Entonces, por eso es que se llaman hipopresivos, o sea, disminuyen la presión en el piso pélvico. Y estos son muy importantes para el adulto mayor, ya que vamos a recuperar ese control de la faja abdominal junto con el piso pélvico. Y los ejercicios propioceptivos, para que me entiendan un poco, la propiocepción es aquella capacidad que tienen nuestras articulaciones y músculos de decirnos en qué posición están. Es decir, si yo cierro los ojos y pongo la mano de esta manera, yo sé que mis dedos están extendidos, mi muñeca está extendida, mi codo está flexionado, mi hombro está ligeramente flexionado. Esa es la propiocepción, lo que nos dice en qué posición está nuestra articulación o músculos en ese momento. Lo mismo pasa cuando hacemos el ejercicio. Como en la imagen de la derecha, donde está el adulto mayor sentado en la pelota, es lo que está haciendo, darle un estímulo propioceptivo de que sienta dónde está su musculatura del perineo o del piso pélvico y así empezar a fortalecerla, hacer un control de ese piso pélvico y mandarle información al cerebro para que otra vez se vuelva a conectar esa unión del cerebro a las placas motoras de esa musculatura. Y el último síndrome que les voy a platicar es el síndrome polifarmacia. ¿Qué es este? Es el uso de por lo menos un fármaco potencialmente inapropiado o la presencia de 5 o más medicamentos al mismo tiempo. Es decir, un fármaco inapropiado sería, por ejemplo, ese cuando el adulto mayor dice, diario tengo dolor, tengo dolor, tengo dolor, pero él no va con un médico a que le diga, oye, tu dolor es por esto o esto está pasando,
si ella es la que se receta. Eso no está bien. Aún así sea de medicina alternativa, venta libre o medicina alópata, también debe de ser con un objetivo terapéutico como tal. Eso es lo indicado. ¿Por qué sucede este síndrome? Este síndrome por lo general sucede cuando tenemos el adulto mayor y lo están viendo el conjunto de doctores, como es el geriatra, cardiólogo, endocrinólogo, el traumatólogo, el urólogo, el reumatólogo, depende de las enfermedades que tengamos. Lo que sucede es que cada uno da un medicamento diferente para las mismas cuestiones. Entonces, tenemos, desde mi punto de vista o mi consejo es que escojan un doctor o un médico, como es el geriatra, él los va a guiar por qué camino ir y él va junto con un equipo multidisciplinario como tal, en la ayuda del cardiólogo, traumatólogo, cada quien va a dar su punto de vista, pero todos deben de llegar a un fin común. Desgraciadamente, esto no sucede en las instituciones públicas y en la institución privada es muy complicado, ya que ninguno se quiere meter en el trabajo de otro. Pero sí se puede llegar a un fin común en donde todo el equipo multidisciplinario de doctores escojan los medicamentos que realmente le van a funcionar a ese paciente, que ataquen las enfermedades o todas las enfermedades que tenga y no generemos ese síndrome polifarmacia. Desgraciadamente, cuando llegamos a la edad adulta, llegamos con muchos padecimientos como tal, como diabetes, hipertensión, problemas pulmonares, cardíacos, la sarcopenia que se va a ir dando. Nada más con la pura edad, a partir de los 65 años se hace muy relevante. Entonces, todo este tipo de factores pues hacen que tengamos múltiples especialidades de doctores tratándonos. Entonces, es muy complicado que se llegue a un fin común. Pero si siguen este consejo en el agarrar un geriatra y tratar de generar un equipo multidisciplinario que los esté atendiendo y así no generar este síndrome como tal. Ok, vamos a pasar a los consejos como tal del cuidado del adulto mayor. Mis consejos que les daría depende del paciente, claro. Esto lo voy a dar de forma muy general, suponiendo que el paciente está bien paulatinamente y que no le hace daño tomar esta toma de los signos vitales, como es la presión arterial, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, glucosa y oxigenación. Y en pacientes como los que están en cama o que tuvieron problemitas como infecciones en vías urinarias o diferentes cuestiones en la cual no pueden ir al baño por sí solos o tienen una pérdida de electrolitos muy grande que no nos damos cuenta, hay que tener un conteo de líquidos para tenerlos más controlados en sus electrolitos, en la pérdida de agua, ya que somos 70% agua y 30% otros tipos de químicos o sustancias que somos biológicamente. Entonces, el conteo de líquidos, ¿cómo lo haríamos? Si el paciente no tiene una sonda, con el pañal vamos a pesar el pañal como tal, sin peso y después con peso en una báscula y vamos a ir anotando esa diferencia de orina que nos va a ir dando. Y asimismo, si es en la sonda, ya vienen graduadas y nos va a ir diciendo cuánta orina ha hecho durante el día. Si se puede y puedes complementar cuánta agua o cuántos electrolitos se está tomando al día, es mucho mejor tener ese equilibrio o esa homeostasis para que lo tengas mucho más controlado a tu paciente. Esto sucede mucho en los pacientes en cama. Es muy raro a los pacientes que todavía hacen su vida diaria o que de perdida están ahí en casa y pueden seguir caminando, que se le haga este tipo de cuestiones. Pero los pacientes que ya cayeron en cama, es muy importante tener ese conteo de líquidos. ¿Cuál es el equipo multidisciplinario que debe de tener el adulto mayor? El geriatra, todas las especialidades depende de las patologías que tenga nuestro paciente.
como el cardiólogo, endocrinólogo, traumatólogo, reumatólogo, urólogo, y así nos podemos ir. El oncólogo, si llegara a tener una especie de cáncer, el neurólogo, si tuviera un problemita en sistema nervioso central o periférico, el gerontólogo. ¿Cuál es la diferencia entre geriatra y gerontólogo? El geriatra nos va a guiar médicamente qué es lo que está bien. Y el gerontólogo, él va a evaluar lo biopsicosocial, es decir, va a evaluar la vida que tiene el paciente, cómo está psicológicamente ese paciente y socialmente, cómo está el entorno familiar o si está en una casa de descanso, cómo está con sus compañeros o ese conjunto de adultos mayores, cómo se la lleva en ese ámbito. El fisioterapeuta, el fisioterapeuta es muy importante en la cuestión física. Esto nos va a ayudar a prevenir muchos factores como tal, que es la sarcopenia o estos factores físicos que se van a ir dando en la vida diaria. El psicólogo, si el gerontólogo encontró un problemita en la cuestión de que se deprime mucho, está muy ansioso el paciente, lo va a derivar con un psicólogo, ya que él es el especialista. Si se llegara a encontrar que el psicólogo no pudo o que necesita una especie de fármaco, este lo va a derivar con el psiquiatra. Esa es la cadenita que debe suceder. El nutriólogo. La nutrición en el adulto mayor también es muy importante, ya que no puede comer todo como lo venía haciendo antes, en la cuestión de que si tiene diabetes, hipertensión o diferentes comorbilidades que se van a ir dando, el nutriólogo las va a ir controlando porque va a dar las calorías necesarias para ese paciente y no va a generar mayor picos de azúcar en la sangre o diferentes cuestiones. Y el enfermero o cuidador, como sea el caso, también es uno de los factores muy importantes para prevenir las úlceras por presión, esa inmovilidad que tenemos. Tenemos que estar moviendo al paciente regularmente si el paciente cayó en cama. Si el paciente cayó en cama, vamos a suponer, por un problemita en cadera o en rodilla, en donde tuvo complicaciones, hay que seguir haciendo que el paciente se mueva como tal, seguir fortaleciendo miembro superior y la otra parte o la otra pierna como tal, si quedó mal consolidado o hubo alguna cuestión, proceso infeccioso, no sé, diferentes cuestiones que se van a ir dando. La musculatura hay que seguirla manteniendo, que el paciente siga alimentándose por sí solo, tome agua por sí solo, que quiera coser si él quiere, que siga haciendo diferentes cuestiones para seguir manteniendo esa calidad de vida del paciente. Venir desde un principio como tal. Estaba leyendo uno de los artículos que decía, de haber sabido que iba a vivir tanto, me hubiera cuidado más. Entonces, ¿por qué llegar a ese punto en donde ya no podemos hacer absolutamente nada y podemos empezar desde un principio? Es decir, si nosotros, o lo que nos dice la OMS, que a los 65 años debemos caminar, hacer bicicleta, juegos, deportes, y yo agregaría algo aquí muy importante, son los ejercicios de retención. Sopa de letras, lotería, dominó, diferentes cuestiones en donde el adulto mayor se va a ver en un entorno social muy agradable y donde nosotros podemos tener esa interacción como familiares o él no se va a sentir como que ya no es funcional, no, él sigue siendo funcional y hay que ser proactivos en esta situación. Okay. ¿Qué es lo que nos dice la OMS o cuál es el consejo que nos da? Nos dice que después de los 65 años debemos dedicar 150 minutos semanales, es decir, 30 horas de ejercicio en actividades moderadas aeróbicas, o bien 75 minutos en una actividad vigorosa aeróbicamente, una combinación de ambas. También esto suele ser muy útil. Si llegara a ser una actividad vigorosa como tal,
la actividad va a ser prácticamente, la puedes generar en pausas de 10 minutos como mínimo, y eso va a ser de muy buen beneficio para nuestro adulto mayor. Que los adultos de este grupo de edades con movilidad reducida realicen actividades físicas para mejorar su equilibrio e impedir las caídas 3 días o más a la semana. Es decir, por eso es que hago énfasis en que la fisioterapia hoy en día ya no debe ser tan pasiva o que el paciente esté en cama. ¿Qué es lo más importante para mí? Nuestro adulto mayor, cualquier persona, si nosotros tenemos un problemita de hombro o de codo o de mano y nosotros seguimos haciendo una terapia pasiva y seguimos sin hacer ejercicios o seguimos haciendo que el paciente haga lo fundamental o que cargue muy poca carga, por ejemplo, suponer un paciente de 40 años, en donde lo pongamos a cargar 250 gramos, no va a ser funcional para su vida diaria, ya que, por ejemplo, si él va a la tienda, tan solo la coca que se va a traer va a ser de 1 litro, la tortilla es 1 kilo. Entonces, si lo ponemos a cargar muy poco, no va a ser funcional para su vida diaria. Entonces, el fisioterapeuta eso es lo que va a hacer. Tratar de poner los ejercicios y prescribir el ejercicio de manera funcional y que sea, que lleve al paciente adulto mayor a que siga creciendo en la vida diaria. ¿Qué pasa? Eh, Perdón, ¿nos pueden apoyar ahí con su micrófono? Muchísimas gracias. Ok. Y que fortalezcan los principales músculos. Los principales vienen siendo pectoral, deltoides, bíceps, tríceps, abdomen, el dorsal ancho, cuádriceps, isquiotibiales, glúteo, gemelos, tibial anterior. Son estos músculos más prominentes que tenemos en la vida diaria o que estamos cuando caminamos, cargamos algo, diferentes cuestiones. Por eso es que yo hago mucho énfasis en que el fisioterapeuta debe estar en un cuidado del adulto mayor. Y por último, si les quedaba duda en cómo planificar o cómo saber en qué intensidad está trabajando su adulto mayor, hay una fórmula muy sencilla que se llama fórmula de Carbonell, en la cual vamos a sacar nuestra frecuencia cardíaca máxima. Es decir, el ejemplo está hecho en mi edad y en mi intensidad. Es decir, 220 menos la edad. Yo tengo la edad de 24 años, nos va a dar un total de 196. De ahí, de esos 196 nos dice restar la frecuencia cardíaca basal. ¿Cómo vamos a sacar esta? Ok, la frecuencia cardíaca basal se saca el paciente estando en reposo, es decir, cuando se acaba de levantar, o si, por ejemplo, va a hacer ejercicio, en la mañana podemos tomar la frecuencia cardíaca basal. Si se levantó a desayunar, todo ese tipo de cuestiones, ok, hacemos que repose cierto tiempo, unos 10, 15 minutos, y tomamos su frecuencia cardíaca basal. ¿Con qué utensilios podemos hacerla? Un oxímetro es una de las cuestiones. Si no tenemos esa cantidad monetaria, como lo hacíamos antes, tomando el pulso en lo que es la carótida, o en la arteria femoral, o en la radial o humeral. En todas esas cuestiones vamos a poder tomar la frecuencia cardíaca. Yo lo puse con una cuestión de que yo tengo una frecuencia basal de 60. Si yo le resto a 196 menos 60, me va a dar el resultado de 136. Después en la fórmula nos dice multiplicar por porcentaje de trabajo. Si vamos a hacerlo de manera aeróbica, aquí entra un proceso de sistemas energéticos, en donde lo primero que vamos a quemar va a ser los fosfágenos o el ATP que se genera, que es muy. Todos trabajan a la par, pero es muy complicado que el adulto mayor llegue a una intensidad de esa cuestión. Después se van a ir quemando lo que son los carbohidratos. Por eso es muy importante que los carbohidratos es el principal macronutriente que debe de consumir nuestro paciente, siempre y cuando no tenga problemas con diabetes o diferentes cuestiones que nos puedan alterar este factor.
Y por último, lo que se van a quemar son las grasas. Por eso es muy importante saber de esta cuestión. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, muchas de las veces nosotros pensamos que si sudamos mucho, estamos quemando la grasa. No, las grasas como tal solo se queman catabolizando como tal, es decir, haciendo un proceso oxidativo fisiológicamente en el cual vamos a ir a caminar y para que este proceso suceda debemos caminar 40 minutos como mínimo. De ahí en adelante es lo que vamos a empezar a quemar como tal. Entonces, es muy importante saber qué es el objetivo que queremos. También el fisioterapeuta lo va a hacer. Entonces, para hablar de intensidades y dejárselos un poquito más claro, si hablamos del 50, 60, 55, 65, hasta un 70%, por así decirlo, entra un poquito en lo que es aeróbico. Ya el 70 estamos pegándole a un umbral anaeróbico, entonces no es lo que queremos en nuestro adulto mayor, al menos que hagamos fuerza como tal, pero ya sería un sistema energético en el músculo. Aquí estamos hablando cardiovascularmente. Cardiovascularmente yo quiero generar hipertrofia para que no tenga problemas de hipertensión, arritmias, que no tenga un paro cardíaco, diferentes cuestiones que se le puede dar al adulto mayor. Entonces, si me dicen, oye, mi paciente está en cama, ok, podemos hacer un ejercicio aeróbico en piernas con unos pedales y que los empiece a mover, o esos mismos pedales adaptarlos en los brazos y que empiece a hacer esta especie de pedaleo con los brazos. Eso sería un ejercicio aeróbico y estamos fortaleciendo la parte superior. Yo lo puse en un porcentaje del 50%. Si yo multiplico 136 por 0.50 me va a dar 68. Y a esto se le vuelve a sumar la frecuencia cardíaca basal, lo cual yo, en mi persona, si hago un ejercicio aeróbico al 50%, es decir, me fui a correr a mi 50% de capacidad, yo lo máximo que debo de llegar son 128 latidos por minuto. Esa es una manera de monitorear a nuestro paciente. Si se les hace muy complicado esto, vamos a hacer una regla de 3, en el cual vamos a generar 220 menos la edad y vamos a multiplicar por el porcentaje de trabajo, 55, 60 o 65%. Y para esa frecuencia cardíaca que debe llegar a nuestro paciente. Y es muy importante monitorearlo, ya que si nos excedemos podemos ocasionar un daño en el corazón, suponiendo que tuviera un problema cardíaco. Entonces, sí es importante que estemos monitoreando este sentido. Y es en el que más les voy a hacer énfasis. Asimismo, con la oxigenación. Por eso es que yo sí les aconsejo tener en casa un oxímetro y uno para medir lo que es la presión, para tener el cuidado de este paciente. Y pues sería todo. No sé si tengan alguna duda, pregunta que quieran hacerme en cuestión a este tema o de rehabilitación. No sé, como gusten. Muchas gracias, Aldo. Muchas gracias por toda esta información. No sé si tengamos alguna duda. Alguien que en este momento pueda presentar algún padecimiento y tenga alguna duda de cómo le gustaría tratarse alguna dolencia, aunque sea de manera virtual, tal vez pueda ayudar. Aldo, Paz nos pregunta, para alguna persona con principios de Alzheimer, ¿cuál sería la pregunta específica, Paz? ¿En cuestión del ejercicio o de qué? ¿Qué tipo de cuidados se pueden detener? ¿Algunos ejercicios que pueda recomendar? Ok, desgraciadamente el Alzheimer no hay cómo controlarlo, entonces lo mejor es seguir haciendo ejercicio aeróbico como tal y los cuidados que debemos de tener son, desgraciadamente, no sé, aquí dice principios, entonces todavía tiene como ese proceso cognitivo bien establecido en donde sabe en dónde está, a qué hora está y todo ese tipo de cuestiones. Cuando ya es más avanzado sí hay que tenerlos bajo vigilancia y todo este tipo de cuestiones. ¿En qué cuidados? En su alimentación, en la higiene, que hagan ejercicio y que tratemos de hacerlos útil
y que tengan como ejercicios de retención mental, como les decía antes, dominó, baraja, lotería y todo este tipo de cuestiones, sopa de letras, que nos va a ayudar a que a que esté mejor ese paciente, o darle una calidad de vida mejor. No sé si contesté su pregunta o tenga alguna otra. Paz, ¿te sirvió esta respuesta? Si no, por favor, pregúntanos. Gaspar comenta, muy completa la información, Aldo, muchas gracias. Muchas gracias, Paz, perfecto. Carmen pregunta, Aldo, buen día, ¿algún ejercicio para disminuir el dolor por sacroiliitis? Ok. La sacroiliitis como tal, debemos de fortalecer lo que es la zona de la espalda. Entonces hay una especie llamado el ejercicio como Superman, en donde vamos, lo primero que yo les digo es mejorar la movilidad como tal. Con ejercicios, se llaman ejercicios de clap, en donde vamos a hacer que la columna vertebral tenga este movimiento, como un tipo de gato camello, por así decirlo, que me entiendan como la figura que quiero que genere. Y de ahí en adelante vamos a empezar a fortalecer el abdomen y la espalda con un ejercicio que se llama el de Superman o el de pescaditos que regularmente hacemos, poco a poco y paulatinamente. Todo esto es, por ejemplo, si el paciente tiene un dolor en zona lumbar y vamos a poner, por ejemplo, que el paciente haga una especie de Superman en donde lo vamos a dejar estable ahí por unos 6 o 8 segundos. Al hacer ese movimiento, si no les molesta, vamos a quedarnos ahí durante cierto tiempo para que se genere una adaptación a ese segmento como tal. De ahí vamos a pasar a otro tipo de contracción, en donde ya vamos a generar otro tipo de carga, en donde vamos a hacer como jalones, como remo, diferentes cuestiones para que se siga llevando eh, la adaptación de esas sacroiliitis. Entonces, sí es importante que acudan al fisioterapeuta para que dosifique el ejercicio como tal y fortalecer la espalda o el abdomen en dado de que no se pueda. Ahí está mi número y pueden mandarme un mensaje y yo le mando un video de cómo serían esos ejercicios para ser más explícito. ¿Va? Muchas gracias. Sí, la tecnología está para unirnos y pueden también, si alguno de ustedes necesita alguna terapia o dudas a mayor profundidad, pueden escribir o llamar a Aldo para que puedan atender cualquiera de sus dudas. Aida agradece mucho la clase y nos pide que le enviemos esta clase por correo. Con mucho gusto, Aida. Leti nos dice, ¿qué podemos hacer cuando un adulto mayor no colabora en su atención? Ahí Aldo tal vez tenga mucha experiencia. Regularmente el paciente, bueno, muchas de las veces el adulto mayor, uno de los factores es o nunca se cuidó desde que estaba joven, por eso es que tiene esos problemitas, o regularmente el entorno biopsicosocial no es el más agradable para él. Entonces hay que tratar de buscar la manera de ir encontrando como esa conexión entre la familia o el cuidador con el paciente. Si no colabora como tal, hay que tratar, se va a escuchar mal, pero que se vea que uno lo hace por su bien, o sea, que las cuestiones que vayamos a hacer o las pruebas o los retos que vamos a hacer, él es capaz de hacerlos, pero que también a muchas de las veces necesitan cuidado de nosotros. Es decir, si el paciente está en cama, pero regularmente él toma agua, se alimenta, ok, él no va a poder ir a cocinar, pero tiene que entender que los factores o quien va a ir a cocinar o quien le va a traer el agua somos nosotros. Entonces, ahí es donde tenemos que hacerlo reaccionar o que capacite para que él entienda que lo estamos haciendo por su bien y que él sepa o se sienta agradecido con lo que haces, que empiece a cooperar con lo que le estás haciendo, que sepa que es por su bien, no que lo estás obligando a cierta cuestión. ¿Sí me di a entender o lo revolví un poco? Muchas gracias, Aldo. Por favor, Leti, avísanos si respondimos.
María de Jesús te pregunta, Aldo, ¿alguna bibliografía que recomiendes? ¿Videos que recomiendes? Yo regularmente, hoy en día, trato de sacar todo de artículos con evidencia científica, tratar de que todo esté meramente, ¿cómo se dice? Sí, o sea, que se vea que sí va a funcionar como tal. O sea, lo único, Respaldado. exactamente, esa es la palabra. Lo único que yo les quiero mencionar es que lo que vayamos a hacer con nuestro paciente o lo único que desgraciadamente hoy en día está respaldado en la cuestión fisioterapéutica como tal, que tenga mucha evidencia científica, es el ejercicio. Las demás cuestiones ayudan, como la electroterapia, ultrasonido, todo este tipo de cuestión, ayudan, pero no tanto como el ejercicio, porque vamos a hacer una oferta-demanda. Es decir, yo prefiero darle a mi paciente ejercicios y que se sienta bien, a darles terapias y terapias y terapias y terapias, donde posiblemente no le voy a quitar el dolor. Está demostrado que, por ejemplo, el electro o el ultrasonido no van a ganarle a un efecto de un fármaco como tal, como es el opioide, como el tramadol, vamos a decirlo. Entonces, también en esta cuestión es un estira y afloje para los fisioterapeutas. Y en cuestión del adulto mayor, cómo cuidarlo, tengo varios manuales del ejercicio físico que les puedo facilitar contigo, en donde vienen los síndromes geriátricos, de donde saqué la presentación. Asimismo, el índice de Bartel, Katz, Times and Go, que vienen mencionados ahí, que les puedo proporcionar sin ningún problema. Perfecto, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Ivonne nos agradece, muchas gracias, muy interesante. Carmen, perfecto, mil gracias, estuvo increíble. Belia, hola, también me pueden enviar a mi correo, claro que sí, Belia. Norma, felicidades como fisioterapeuta y muy recomendado por su buen trabajo con el adulto mayor. Ahí tenemos una recomendación. Y Carmen, con gusto te enviamos esta clase por correo electrónico. Perfecto, pues si no hay ninguna otra pregunta, Leti, con mucho gusto te enviamos también esta clase a tu correo. Perfecto, pues si no hay ninguna otra pregunta, les agradecemos mucho su participación. Siempre es bueno que cada clase se retroalimente con preguntas para pues hacer mucho, no solo más amena la clase, sino hay información que a veces omitimos y a través de sus preguntas pues podemos sumar información que tal vez le pueda servir a alguien más que esté escuchando. Muchísimas gracias, Aldo, por tu tiempo, por compartirnos este conocimiento y gracias a todos por sus comentarios. Esperemos que tengan un gran viernes, a cuidarse, a hacer movimientos, a comer bien, alimentarnos, a salir a caminar, respirar y pues que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Hasta luego. Bye bye.